Antes de que existiera el mal, y mucho antes de que el primer ser humano pisara la tierra, el cielo era un reino sin grietas. Todo estaba lleno de orden. Todo estaba lleno de paz. Todo estaba lleno de una bondad que no conocía sombra. En lo alto no había hambre, no había envidia, no había sospecha. Cada ángel vivía en armonía, y obedecer no era un peso, era una alegría natural, como respirar en un mundo perfecto. El Creador reinaba con justicia absoluta, y su presencia lo llenaba todo. Era una luz que no quemaba, una luz que no humillaba, una luz que lo sostenía todo sin esfuerzo. En ese reino de eternidad, cada criatura tenía un lugar, una misión, un propósito exacto. Había serafines, ardiendo como llamas vivas, cantando sin descanso: Santo, Santo, Santo. Había querubines, guardianes de misterios, protectores de lo sagrado, custodios del orden divino. Había arcángeles, mensajeros de momentos decisivos, guerreros cuando la justicia lo exigía. Y también ángeles ministros, más cercanos a la creación futura, listos para servir cuando Dios abriera los caminos del tiempo. Todo era perfecto, pero en medio de esa perfección, Dios hizo algo extraordinario. Creó a uno que destacaba por encima de todos, no por ambición, no por competencia, sino por el regalo que recibió. Su hermosura era distinta, su inteligencia era más profunda, su presencia imponía respeto sin necesidad de imponerse. Era el lucero de la mañana, la estrella que anunciaba el alba, el resplandor que parecía cargar música en su interior. Las Escrituras lo describen como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, y en el cielo muchos lo admiraban. No lo admiraban con envidia, porque la envidia aún no existía. Lo admiraban con asombro, como quien contempla una obra maestra y reconoce la mano del artista. Lucifer era esa obra. Dios lo formó con un propósito alto. No era un ángel común, era un querubín grande y protector, puesto cerca del monte santo, cerca de lo sagrado, cerca del lugar donde la gloria se sentía con más intensidad. Se paseaba entre piedras de fuego, como si caminara sobre misterios, como si el universo entero estuviera bajo sus alas. Lucifer tenía carisma. Su voz era capaz de ordenar coros. No solo cantaba, dirigía alabanzas, no solo hablaba, inspiraba, y cuando se movía entre las huestes, los demás lo seguían con atención, porque su sabiduría parecía entender lo que otros apenas podían intuir. Incluso Miguel, el guerrero fiel, reconocía su grandeza. Incluso Gabriel, mensajero de Dios, escuchaba sus palabras con respeto, porque Lucifer no era pequeño, era brillante, era fuerte, era hermoso, y durante mucho tiempo fue fiel. Durante mucho tiempo, su luz era limpia. Pero aquí empieza el misterio oscuro, porque el cielo era perfecto, pero no era una prisión. Dios no creó criaturas mecánicas, Dios creó seres libres. Libres para amar, libres para servir, libres para escoger. Ese don se llama libre albedrío. Y aunque es el regalo más noble, también puede convertirse en el punto más vulnerable, porque una criatura libre puede torcer el bien y convertirlo en orgullo. Lucifer era perfecto en sus caminos, hasta que algo pasó. Y no fue un golpe repentino, no fue un grito, no fue una guerra. Fue una idea pequeña, una chispa en silencio, una pregunta que nació cuando nadie la vio crecer. ¿Y si mi luz pudiera subir más? ¿Y si mi gloria no tuviera que servir siempre? ¿Y si yo fuera más que un reflejo? ¿Y si yo pudiera ser fuente? Al principio, esas preguntas parecen nada, pero dentro del corazón pueden convertirse en raíces. Lucifer empezó a mirarse a sí mismo con una atención nueva. Ya no miraba al Creador primero, empezó a contemplarse a él. Empezó a notar su belleza como un mérito propio. Empezó a sentir su inteligencia como un derecho. Empezó a creer, muy en el fondo, que merecía algo más. Y esa es la puerta del orgullo. El orgullo no llega con trompetas. Llega como un susurro. Llega como una idea que se disfraza de lógica. Llega como una voz interna que dice: tú eres distinto, tú eres superior, tú deberías estar arriba. Lucifer seguía brillando afuera, pero adentro se estaba enfriando. Y eso es peligroso, porque hay frialdades que no se notan en el rostro, pero se sienten en la atmósfera. Algunos ángeles empezaron a percibirlo, no con certeza, pero con inquietud, como cuando una estrella sigue en el cielo, pero su brillo ya no consuela igual. En los coros,
Lucifer ya no cantaba igual. Antes cantaba como si el cielo entero fuera altar. Ahora cantaba como si el cielo entero fuera audiencia. La diferencia era sutil, pero real. Y mientras esa diferencia crecía, la maldad encontró un pequeño espacio en su interior. No porque Dios la pusiera, sino porque Lucifer la dejó entrar. Porque cuando un ser creado empieza a amarse a sí mismo más que al Creador, el orden se rompe. Y aunque el cielo siguiera siendo luz, la traición ya estaba gestándose en lo profundo. Lucifer estaba a punto de convertirse en algo distinto. La estrella de la mañana estaba cerca de caer. Y cuando esa estrella cae, no cae sola. Sacude a muchos. Durante un tiempo, nadie habló abiertamente de cambio. El cielo seguía siendo luz. Los coros seguían cantando. El orden seguía intacto. Pero en el corazón de Lucifer, algo ya no era igual. No era una rebelión abierta. Era una distancia silenciosa, una distancia que crecía sin que muchos supieran por qué. Lucifer caminaba entre las huestes con la misma elegancia, con la misma presencia, con el mismo resplandor exterior. Pero por dentro, su mirada había cambiado. Ya no contemplaba al Creador con la misma entrega. Ahora se contemplaba a sí mismo, y cuando un ser creado empieza a verse como centro, la armonía empieza a fracturarse, a no de golpe, no con ruido, sino como una grieta que se abre lentamente en un lugar que parecía eterno. Los ángeles más cercanos a él empezaron a notar su silencio. Anchis, Lucifer era voz, era guía, era canto. Ahora se mostraba reflexivo, distante, como si pensara en algo que no compartía con nadie. Gabriel fue uno de los primeros en acercarse, no con sospecha, sino con fraternidad. Le habló con respeto, le habló como hermano. Le preguntó qué pesaba en su corazón. Lucifer respondió con palabras que sonaban profundas, pero que escondían otra cosa. Dijo que había misterios que ni siquiera ellos comprendían. Dijo que tal vez el cielo era más grande de lo que creían. Dijo que quizá había niveles de gloria que aún no se habían revelado. Ese tipo de frases puede sonar sabio, pero cuando nace del orgullo se vuelve peligroso, porque sugiere que el orden perfecto podría no ser suficiente, y si no es suficiente, entonces alguien debería elevarse. Lucifer no atacaba directamente. No decía, rebelémonos, solo insinuaba. Solo habría pequeñas grietas en la certeza, y esas grietas empezaron a ser escuchadas. No por todos, pero sí por algunos, sobre todo por aquellos que también brillaban mucho, porque el orgullo no busca a los débiles, busca a los fuertes, busca a los talentosos, busca a los admirados, busca a los que sienten que podrían estar un poco más arriba. Lucifer comenzó a hablar en pequeños grupos, no con gritos, no con violencia, con lógica, con calma, con argumentos que parecían razonables. Preguntaban por qué siempre servir, por qué no aspiraran, por qué no pensar que tal vez podríamos ser más. Y algunos ángeles empezaron a sentir una inquietud nueva, no sabían explicar por qué, pero la semilla ya estaba plantada. Mientras tanto, el cielo seguía funcionando. Los serafines cantaban, los querubines custodiaban, los arcángeles cumplían su misión. Pero en el fondo, una conversación oscura empezaba a crecer, una conversación que no se escuchaba en voz alta, pero se sentía en el ambiente espiritual. Lucifer comenzó a imaginar un lugar distinto, un lugar donde su luz no fuera reflejo, un lugar donde su gloria no dependiera de nadie, un lugar donde su trono estuviera al nivel más alto. Y en su mente empezó a formarse una imagen peligrosa: subiré más alto, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esas palabras no se dijeron en voz alta al principio, nacieron en el interior, pero cuando una idea se repite lo suficiente dentro del corazón, termina convirtiéndose en decisión. Algunos ángeles comenzaron a notar que Lucifer ya no cantaba con la misma devoción, que su voz ya no era pura alabanza, que ahora tenía un tono de grandeza propia, y la duda, que nunca había existido en el cielo, apareció por primera vez. No como tormenta, como susurro, y los susurros son más peligrosos que los gritos, porque entran sin ser detectados. El cielo seguía siendo luz, pero por primera vez, esa luz tenía sombra. Lucifer no era aún Satanás, pero estaba en camino, y su influencia empezaba a tocar a los que lo admiraban, porque cuando una estrella brilla demasiado fuerte, muchos la siguen sin preguntarse a dónde va. Dios no ignora
lo que ocurre en el corazón. Nada se esconde de su presencia. Nada escapa a su mirada. Y el Creador, que había formado a Lucifer con tanta belleza y sabiduría, también veía la tormenta que crecía dentro de él. No era una tormenta visible, no era una rebelión abierta. Era algo más profundo, más silencioso. Era el inicio del orgullo. Por eso lo llamó no con ira, no con castigo inmediato. Lo llamó con amor y con paciencia, con la ternura de un padre que advierte antes de que el error se vuelva irreversible. En medio del silencio del cielo, la voz de Dios llegó a Lucifer. No como trueno, no como amenaza, como un río profundo que conoce cada rincón del alma. Le recordó quién era, le recordó de dónde venía. Le recordó que toda luz es reflejo, que toda gloria proviene de la fuente, que ningún ser creado es dueño de su propio resplandor. Lucifer escuchó y por un momento pareció tranquilo, respondió con respeto. Con palabras que sonaban sinceras, dijo que deseaba comprender. Dijo que su anhelo era servir. Dijo que su luz seguía siendo de Dios y en parte no mentía, porque el orgullo no siempre empieza con odio abierto. A veces empieza con una mezcla extraña de sinceridad y autoadmiración. Dios lo miró con amor. No lo humilló, no lo expulsó. Le dio tiempo, le habló de una prueba futura. Una revelación grande, un momento decisivo que pondría a prueba el corazón de todos. Le dijo que debía prepararse, que debía permanecer humilde, que debía recordar que toda luz viene de la fuente. Lucifer inclinó la cabeza. Parecía aceptar, parecía comprender, pero en su interior una incomodidad crecía. Sentía que se le advertía demasiado, sentía que se le observaba demasiado, y cuando el orgullo empieza a crecer, incluso el amor puede parecer sospecha. Lucifer empezó a preguntarse si Dios confiaba realmente en él, si su grandeza era vista como amenaza, si su brillo era tolerado o limitado. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó, y ese pensamiento fue peligroso. Dios volvió a hablarle. Le recordó que la humildad es el lugar más alto. Le recordó que el amor no se mide por rango. Le recordó que servir no es perder dignidad. Pero Lucifer, aunque escuchaba, ya no recibía igual, porque cuando el corazón empieza a girar hacia sí mismo, la voz de la verdad se oye distante. Dios le dio otra oportunidad, y otra, no porque no supiera el final, sino porque el amor siempre da espacio para volver. Lucifer seguía siendo hermoso, seguía siendo brillante, seguía siendo influyente, pero su corazón ya no era completamente limpio. Y la semilla del orgullo seguía creciendo. Empezó a sentirse único, especial, irreemplazable. ¿Acaso no soy el más cercano? ¿Acaso no soy el más brillante? ¿Acaso no soy el más digno? Y cuando una criatura empieza a decir, yo merezco más, la caída se acerca. Dios habló por última vez antes del gran anuncio. Le dijo que una revelación se aproximaba, que el cielo entero sería testigo, que el momento pondría a prueba la fidelidad. Lucifer prometió obedecer. Dijo que su deseo era permanecer leal, y en el fondo una parte de él quería ser fiel, pero otra parte ya estaba enamorada de su propia gloria. Dios, en su infinita paciencia, no lo forzó, porque el amor verdadero no obliga. El amor verdadero deja elegir. Y así, Lucifer quedó frente a la decisión más grande de su existencia, volver a la fuente, o elevarse a sí mismo. Llegó el momento. Después de tanto tiempo de silencio y preparación, el cielo entero sintió que algo grande estaba por ocurrir. Una expectación profunda recorría cada rincón del firmamento. Los ángeles percibían que una revelación se acercaba, algo que cambiaría la historia de la creación. Dios reunió a todas las huestes celestiales, ángeles grandes, ángeles pequeños, serafines, querubines, arcángeles, todos presentes. El cielo quedó en silencio, un silencio solemne, un silencio lleno de respeto. Y entonces, la presencia de Dios llenó todo el cosmos. Su voz no fue un grito, fue una verdad que atravesó toda la existencia. Anunció que crearía un universo material, un mundo nuevo en un espacio donde la vida florecería. Mostró galaxias, estrellas en planetas, todo en perfecto orden. Los ángeles observaban maravillados. Era una obra increíble, hermosa, llena de propósito.
Pero entonces, la revelación continuó. Dios dijo que en uno de esos mundos crearía seres a su imagen, seres humanos, seres de carne y espíritu, una mezcla de cielo y tierra. Y luego, llegó el anuncio que lo cambiaría todo. Dios reveló que Él mismo tomaría forma humana, que vendría al mundo como hombre, que su Hijo se haría carne, que sería llamado Jesucristo, y que los ángeles lo adorarían también en esa forma humana. El cielo quedó en silencio, en un silencio inmenso. Muchos ángeles sintieron asombro, otros sintieron alegría, porque el plan mostraba un amor incomparable. Dios no solo crearía, se uniría a su creación, se acercaría a ella, se sacrificaría por ella. Pero mientras muchos se alegraban, uno permanecía inmóvil en Lucifer. No se movió, no habló. Observaban su rostro, estaba tenso. En su interior, algo se rompía. La idea de inclinarse ante una forma humana le parecía imposible. No podía entenderlo. No podía aceptarlo. ¿Cómo el Creador se haría carne? ¿Cómo los ángeles de luz deberían inclinarse ante algo de carne y sangre? La revelación de la futura cruz lo perturbó aún más. Dios sabía que los humanos caerían, sabía que pecarían, y aún así se sacrificaría por ellos. Lucifer no lo entendía. En su mente, la lógica se rompía. ¿Por qué amar a seres imperfectos de esa manera? ¿Por qué rebajarse? ¿Por qué no elegir a alguien más digno? Y en ese momento, un pensamiento oscuro nació. ¿Por qué no yo? Había sido el más brillante, el más sabio, el más cercano. Se sentía digno de algo más grande. Pero Dios no lo eligió para ese plan. Eligió la humanidad. Y ese pensamiento se volvió amargura. Una amargura que se transformó en orgullo herido. Uno a uno, los ángeles fieles se arrodillaban. Aceptaban el plan, aceptaban la encarnación, aceptaban la voluntad divina. Pero Lucifer no se movió. Su cuerpo permaneció firme. Su mirada fija y finalmente habló. Una palabra, una sola, no en el cielo entero, se estremeció. Dios lo miró con tristeza. Lucifer repitió, Anón, su voz fue más fuerte, más fría, más firme. Los ángeles quedaron en shock. El más brillante había desobedecido. Lucifer giró hacia los demás. Comenzó a hablar. Sus palabras eran inteligentes y persuasivas. Decía que aquello no tenía sentido. Decía que era una humillación, que seres de luz no debían inclinarse ante carne. Algunos ángeles comenzaron a dudar. Su lógica parecía convincente. Su seguridad era poderosa. El ambiente cambió. La paz se quebró. Y por primera vez en la historia del cielo, la rebelión comenzó a tomar forma. En la siguiente parte, aparece la voz que se opondrá a Lucifer. Una voz firme, una voz humilde, la voz del arcángel Miguel. Y su pregunta que sacudirá el universo, ¿quién como Dios? El silencio en el cielo se volvió pesado. Las palabras de Lucifer habían sembrado dudas en no todos hablaban. No todos se movían, pero muchos pensaban. El ambiente ya no era el mismo. Algunos ángeles se miraban entre sí, confundidos, inquietos, porque Lucifer no era un ángel cualquiera. Era el más brillante, el más respetado, el más influyente. Su voz tenía peso, sus palabras tenían lógica. Y cuando alguien tan grande duda, otros también comienzan a dudar. Lucifer hablaba con calma. No gritaba, no. Atacaba. Solo sembraba preguntas. ¿Tiene sentido adorar a una forma humana? ¿Es correcto rebajarse ante algo inferior? ¿No fuimos creados como seres de luz? Cada frase se clavaba en el pensamiento de algunos ángeles. El cielo comenzaba a dividirse, no abiertamente, pero internamente. Entonces, ocurrió en una voz, se alzó. No fue la más fuerte, no fue la más imponente, pero fue la más verdadera, una voz clara, directa, sin adornos. ¿Quién como Dios? El grito atravesó todo el cielo. Fue simple, pero poderoso. Era la voz del arcángel Miguel. No era el más alto en jerarquía. No era el más brillante, pero era fiel, y su fe era firme. Su pregunta rompió el discurso de Lucifer. ¿Quién como Dios? 3 palabras. 3 verdades. Nadie es como Dios. Nadie supera a Dios. Nadie reemplaza a Dios. Los ángeles se estremecieron. Recordaron su origen, recordaron su propósito, recordaron quién era el Creador.
Lucifer se volvió hacia Miguel en su mirada ardía. No estaba acostumbrado a ser desafiado, menos aún por alguien de menor rango. Miguel dio un paso al frente. No con orgullo, con humildad, pero con firmeza. Le dijo que su luz se había vuelto sombra, que su orgullo lo estaba elevando por encima de su lugar, que estaba olvidando de dónde venía su gloria. Lucifer sintió una herida profunda, física interna, porque las palabras de Miguel tocaban la verdad. Una verdad que no quería escuchar. Intentó responder con dignidad. Dijo que aquello era una humillación, que no podía inclinarse ante lo que consideraba inferior. Miguel lo miró con calma y respondió: no es humillación. Es amor. Dios no se rebaja. Dios se acerca. No es debilidad. Es misericordia. Pero Lucifer ya no podía aceptar esas palabras. La rabia crecía en él. La vergüenza también. Se sintió expuesto. Y el orgullo herido es peligroso. Se dio la vuelta. Se alejó, pero no con arrepentimiento. Con ira en soledad, su mente ardía. ¿Cómo se atrevían a desafiarlo? ¿Cómo se atrevía Miguel? Pero en el fondo, una pequeña voz le decía que Miguel tenía razón, y esa voz lo enfurecía más. Decidió entonces avanzar, no retroceder, no arrepentirse. Avanzar en su rebelión. Comenzó a hablar con otros ángeles. En privado en silencio, sembrando ideas. Hablaba de libertad, de dignidad, de independencia. Decía que podían ser más, que no debían inclinarse, que debían reclamar su lugar. Algunos escucharon, otros dudaron, pero muchos lo siguieron. No eran ángeles débiles, eran poderosos, hermosos, influyentes. El cielo empezaba a fracturarse. Dos bandos se formaban. Uno fiel, uno rebelde. Miguel se preparaba no con odio, con lealtad. Sabía que la batalla era inevitable, y la pregunta seguía resonando en todo el universo. ¿Quién como Dios? En la siguiente parte, la rebelión se vuelve abierta. El ejército de Lucifer toma forma y comienza la primera guerra de la creación. El cielo nunca había conocido la guerra, porque todo allí era orden, luz y paz perfecta. Pero llegó el día en que esa paz tembló, y el firmamento sintió por primera vez la sombra de una división. Dos bandos se formaron, y lo que parecía imposible se volvió real. Ángeles frente a ángeles, hermanos frente a hermanos. En un lado estaban los fieles, guiados por Miguel, firmes, no por orgullo, sino por obediencia. En el otro lado estaba Lucifer, hermoso aún, poderoso aún, pero con el corazón consumido por una ambición fría. El silencio, antes del choque, fue tan pesado que parecía detener el tiempo, como si el universo contuviera el aliento. Lucifer alzó la mirada como quien cree tener razón absoluta, y sus seguidores lo miraban como si fuera destino. Miguel dio un paso al frente, no como un rival que quiere fama, sino como un guardián que protege lo eterno. Y en ese instante comenzó la batalla, no como una guerra humana, sino como un choque espiritual de voluntad y verdad. La luz se cruzó con la sombra, y el cielo se llenó de destellos como relámpagos que no nacían de tormentas, sino de decisiones. Cada movimiento era una declaración, cada golpe era una lealtad puesta a prueba, cada avance era una frontera en lo invisible. Los ángeles caídos luchaban con furia, porque el orgullo no sabe rendirse, solo sabe empujar hasta romper. Los ángeles fieles luchaban con firmeza, porque el amor verdadero no necesita gritar para sostenerse. Miguel avanzaba con una fuerza que no venía de ser el más alto, sino de ser el más limpio en intención. Su voz atravesó el estruendo celestial como una espada simple y perfecta. ¿Quién como Dios? Los fieles respondieron con la misma convicción, y ese grito se volvió escudo, se volvió fuego, se volvió claridad. Lucifer sintió esa respuesta como una herida, porque su rebelión dependía de una mentira. Que podía existir algo sobre Dios. Con rabia, se lanzó con todo su esplendor, intentando aplastar a Miguel, no solo con fuerza, sino con presencia y terror. Pero la verdad no se doblega ante el brillo, y el poder que nace del orgullo siempre tiene grietas. El choque entre ambos sacudió el firmamento, y por un momento pareció que el cielo entero se partía en dos caminos. Lucifer gritaba que él era luz, que él merecía lo más alto, que su grandeza no debía inclinarse ante nada. Pero sus palabras
sonaban vacías, como un eco que pretende ser trono, porque la luz real no viene del yo. Miguel lo enfrentó sin odio, y eso fue lo que Lucifer no pudo soportar, en una firmeza sin ego, una fuerza sin vanidad. La batalla continuó como una ola interminable, y muchos observaban con dolor lo que estaba ocurriendo, porque el cielo no estaba hecho para la guerra, y sin embargo, la guerra había nacido de una sola cosa, en la soberbia. Entonces Miguel alzó su espada, no buscando humillar, sino sellar la justicia, con una frase definitiva, y su voz se levantó como decreto eterno, por el poder de Dios. Cae. En ese instante la rebelión comenzó a romperse, como una torre construida sobre arena, que de pronto siente el peso de la verdad. Los seguidores de Lucifer retrocedieron, no porque fueran débiles, sino porque el fundamento de su causa era una negación imposible. Y uno tras otro comenzaron a caer, como estrellas que pierden su brillo al alejarse de la fuente de la luz. Lucifer cayó también, y con él cayó el nombre que llevaba, porque ya no podía llamarse portador de luz. Lo que antes era Lucifer, ahora se convirtió en Satanás, en el adversario, el que se opone, el que acusa. Una tercera parte de las huestes celestiales fue expulsada con él, arrastradas por la misma elección de orgullo. El cielo se abrió como una puerta de juicio, y los rebeldes fueron lanzados lejos, lejos de la presencia que los sostenía. No fue un castigo por capricho, fue consecuencia en la luz. No puede convivir con la negación de la luz, y cuando todo terminó, quedó un silencio distinto, un silencio que no era derrota, sino tristeza profunda, porque se había perdido mucho, y aunque el bien venció, el cielo recordaría para siempre que incluso una gran estrella puede caer. Miguel bajó su espada, y los fieles quedaron de pie, no celebrando con orgullo, sino firmes en reverencia, y una verdad quedó escrita en lo invisible. Para siempre en el orgullo levanta la voz, pero la humildad sostiene el universo. La batalla del cielo había terminado, pero el conflicto no murió, solo cambió de escenario, porque el que cayó no dejó de existir, y su nuevo propósito sería buscar dónde herir la obra más amada de Dios. Desde ese momento, la guerra se movería hacia la creación, hacia la tierra, hacia el corazón humano. Desde aquel momento en que la humanidad cayó en el Edén, la historia del mundo ya no sería solo una historia de creación, sino también de conflicto interior. La batalla que comenzó en el cielo no terminó con la expulsión de Lucifer, simplemente cambió de escenario y se trasladó al corazón humano. Satanás comprendió que no podía vencer a Dios directamente, pero sí podía intentar debilitar la relación entre Dios y sus criaturas. No necesitaba aparecer con fuerza visible, le bastaba con sembrar duda, orgullo, envidia y desesperanza en los momentos más vulnerables del ser humano. A lo largo de la historia, su influencia no ha sido siempre evidente, pero sí constante, como una sombra que se mueve en silencio. Cada tentación, cada pensamiento de orgullo excesivo, cada impulso de rebelión contra el bien, recuerda aquella primera decisión tomada en el cielo. Sin embargo, así como existe la tentación, también existe la capacidad de resistirla, porque el ser humano no fue creado sin defensa. Dios no abandonó su creación después de la caída, sino que continuó acompañándola con paciencia y misericordia. La historia de Job, por ejemplo, muestra cómo incluso en medio del sufrimiento más profundo, la fe puede mantenerse firme. Satanás intentó demostrar que la fidelidad humana dependía solo de las bendiciones, pero Job permaneció fiel, aun cuando todo parecía perdido. Esa resistencia no fue una victoria de fuerza física, sino de confianza en lo invisible, de fe en lo que no se ve. También vemos el intento de tentación en el desierto, cuando Satanás se acerca a Jesús después de días de ayuno y debilidad física. Le ofreció poder, reconocimiento y dominio, intentando que desviara su misión por un camino más fácil. Pero la respuesta fue clara y firme, basada en la verdad y en la obediencia al Padre. En cada intento de tentación fue respondido con fe, demostrando que la luz no se apaga cuando la voluntad permanece firme. Estas historias no solo muestran el intento constante de la oscuridad por influir, sino también la capacidad del ser humano de resistir con ayuda divina. El conflicto entre el bien y el mal no es solo una historia antigua, sino una realidad que se repite en cada generación. Cada persona enfrenta momentos de duda, momentos de orgullo, momentos en los que parece más fácil apartarse del camino correcto, pero también existen momentos de claridad, de arrepentimiento
y de regreso a la luz. La presencia del mal en el mundo no significa que el bien haya desaparecido, sino que la libertad de elegir sigue existiendo. Y esa libertad es el escenario donde se desarrolla la verdadera batalla. Una batalla silenciosa que no siempre se ve desde afuera. Satanás busca influir a través del engaño, pero la verdad siempre permanece disponible para quien decide buscarla. El orgullo puede elevar momentáneamente, pero termina aislando, mientras que la humildad conecta nuevamente con la fuente de la vida. La historia del cielo nos enseña que incluso la criatura más brillante puede caer si permite que el orgullo supere la obediencia, pero también nos enseña que la fidelidad, incluso cuando parece pequeña, tiene un poder inmenso. Miguel no era el más alto en jerarquía, pero su humildad lo convirtió en el líder de la resistencia fiel. De la misma manera, en la vida humana, no siempre gana quien tiene más poder visible, sino quien permanece firme en la verdad. La guerra visible del cielo terminó, pero la guerra interior continúa en cada corazón. Cada día presenta decisiones que pueden acercar o alejar de la luz. Cada elección tiene un eco que se conecta con aquella primera gran decisión que dividió el cielo. Sin embargo, la historia no es una historia de desesperanza, porque el final ya está escrito desde el principio. El bien no vence por fuerza bruta, sino porque es la esencia misma de la verdad y del amor. La oscuridad puede ser ruidosa y llamativa, pero siempre es temporal frente a la eternidad de la luz. El relato de la caída de Lucifer no es solo una historia de rebelión, sino también una advertencia sobre el peligro del orgullo sin control. Nos recuerda que la grandeza verdadera no se encuentra en dominar, sino en permanecer fiel al propósito para el que fuimos creados. La batalla entre la luz y la sombra continúa en el mundo, pero también continúa la oportunidad de elegir el bien. Y en la parte final veremos el destino definitivo de esta lucha y la promesa de que la luz tendrá la última palabra. El tiempo siguió avanzando después de la partida de Elías, y aunque el profeta fue llevado en gloria, su historia no terminó en ese momento. Su legado quedó vivo en la tierra, en la memoria del pueblo y en el corazón de quienes todavía buscaban a Dios en medio de la oscuridad. Los años pasaron y las generaciones cambiaron, pero la lucha espiritual que Elías enfrentó nunca desapareció del todo. La humanidad siguió levantando ídolos, confiando en su propia fuerza y olvidando con facilidad las señales que Dios había dado. Sin embargo, el mensaje del profeta no se apagó. Su vida dejó una enseñanza profunda para todos los tiempos. Dios no abandona a quienes le buscan, incluso cuando están cansados, incluso cuando sienten que han llegado al límite de sus fuerzas. Elías fue valiente frente a reyes, pero también fue frágil en el desierto. Hizo descender fuego del cielo, pero también lloró bajo un árbol, pidiendo morir. Y en ese contraste se encuentra la verdad más poderosa de su historia. Dios no solo usa a los fuertes, también levanta a los que están quebrados por dentro. No solo llama a los que nunca dudan, también sostiene a los que sienten miedo. Cuando el profeta pensó que estaba solo, Dios le mostró que aún quedaban miles fieles. Cuando creyó que su misión había terminado, Dios le dio un nuevo propósito. Cuando sintió que ya no podía más, Dios lo alimentó y lo levantó otra vez. Esa misma historia se repite hoy. Muchos caminan con fe, pero también con cansancio. Muchos luchan en silencio, sintiendo que nadie los ve. Muchos creen que su esfuerzo no tiene sentido, pero la vida de Elías demuestra lo contrario. En Dios ve cada paso. Dios escucha cada oración. Dios responde en el momento preciso, no siempre con fuego del cielo, no siempre con señales visibles. A veces responde con un susurro, suave, pero poderoso. Ese susurro es el que levanta al que cae, el que anima al que se rinde, el que fortalece al que ya no tiene fuerzas. El mundo actual es ruidoso, lleno de distracciones, lleno de voces que confunden, pero la voz de Dios sigue hablando en silencio. Elías fue un hombre que vivió entre milagros y soledad, entre victorias y momentos de debilidad. Y aún así, Dios lo sostuvo hasta el final. No murió como los demás. Fue llevado en un torbellino de fuego hacia el cielo. Un final diferente. Un final que dejó un mensaje eterno. La obra de Dios no depende solo del tiempo de un hombre. Su propósito continúa más allá de cada vida. Eliseo tomó el manto en la misión. Siguió. La palabra continuó. El fuego no se apagó. Y siglos después, las Escrituras anunciaron algo más. Antes del día final,
Antes del gran despertar, un espíritu como el de Elías volvería a levantarse, un llamado a despertar, un llamado a volver un llamado a recordar, porque la historia no es solo del pasado, también es del presente y también del futuro. Tal vez hoy te sientes cansado, tal vez has perdido la esperanza, tal vez sientes que nadie te entiende, pero recuerda esto: Dios no terminó con Elías en el desierto, y tampoco ha terminado contigo. Si estás aquí escuchando este mensaje, quizás no es casualidad, quizás es el momento de recordar que aún hay propósito en tu camino. Elías pensó que todo había terminado, pero en realidad era el comienzo de algo mayor. Dios levanta a los que están dispuestos. Dios habla a los que escuchan. Dios fortalece a los que confían. La historia del profeta de fuego sigue viva, no solo en los textos antiguos, sino en cada persona que decide creer cuando todo parece oscuro. El mundo seguirá cambiando, los días seguirán pasando. Pero la verdad permanece en Dios, sigue llamando, Dios sigue guiando. Dios sigue sosteniendo. Y así como Elías tuvo un propósito, tú también lo tienes. Si este mensaje te habló, si algo dentro de ti se movió, apoya este video. Dale like, suscríbete al canal, comparte esta historia. Tal vez alguien más necesita escucharla. Tal vez alguien más está en su desierto. Tal vez este sea el mensaje que esperaba.